que cada uno, para que me quede registrada la asistencia, anote su nombre en el chat, ya así voy a saber quiénes se conectaron, ¿ya? Y como siempre, en esta clase, que como es más de aplicación, ¿ya? Necesito que igual vayan participando, que vayamos resolviendo las preguntas juntos también, ¿ya? Ah, eso sí, claro, nombre y curso para la asistencia, muy bien, ¿ya? Eso, cualquier duda me van diciendo, ¿ya? No tengo ningún problema en responderla, ¿ya? Y silenciar los micrófonos, por favor, y solamente cuando vayan a participar lo activan. Todos saben cómo activar y desactivar sus micrófonos, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Muy bien. Empezamos entonces. Ya. ¿Hay alguien que todavía lo tiene activado? Ahí sí. Ahí sí. Voy a compartir entonces pantalla, ¿ya? Como siempre entonces la invitación es a que participen, ¿ya? Cualquier duda me van diciendo. Bien, vamos a seguir revisando la prueba de transición de la semana pasada, ¿ya? Vamos a ir revisando alrededor de 3 textos más, ¿ya? Y las preguntas de cada uno, ¿ya? Muy bien, empecemos para aprovechar el tiempo. Quedamos en el texto número 4, ¿ya? Que es un relato, ¿ya? Donde aparece Poseidón, ¿ya? Ustedes saben que Poseidón es este dios, ¿verdad? Del mar, ¿cierto? De la mitología griega, ¿ya? Aparece en la tienda de Hécuba, ¿ya? Otra de las diosas, ¿cierto? Griega. Dice así, Poseidón, ¿cierto? Que el personaje que habla acá. Aquí estoy yo, Poseidón, o Poseidón, tras abandonar la salina profundidad del mar, donde los coros de Nereidas entrelazan las hermosísimas huellas que dejan sus pies, ¿verdad? Y describe el lugar, ¿verdad?, del cual venía, del mar. Y es que del mismo día en que Febo Apolo, y yo rodeamos de pétreas torres esta tierra de Troya, con ayuda de plomadas, nunca ha abandonado mi pecho el amor que siento por la ciudad de estos mis frigios, esta que ahora humea, ya sucumbió destruida por las lanzas argivas. Está hablando de la guerra de Troya, ¿ya? Este relato es de esa época, ya ustedes saben, si han visto la película Troya o han leído la Iliada, ¿cierto? Ahí se habla de estos últimos 30 días de la guerra de Troya, ya se está hablando de ese momento. El focense Peo de Parnaso ensambló por las artes de Palas, de Minerva o de Atenea, un caballo henchido de hombres armados e introdujo la mortífera imagen dentro de los muros. Si se van dando en cuenta, ahí ustedes, él está hablando, Poseidón está describiendo esto del caballo de Troya, ¿ya? Estos que eran, ustedes saben, una estrategia que habían ocupado los aqueos para ingresar, ¿cierto?, en Troya, ¿ya? De aquí recibirá entre los hombres venideros el nombre de caballo de madera o caballo de Troya, encubridor de lanzas escondidas, ¿cierto? Donde estaban los guerreros. Los bosques están vacíos y los santuarios de los dioses se han desplomado entre la carnicería, entre las muertes que habían, ¿verdad? Contra los cimientos mismos del templo de Zeus, el del cerco ha caído muerto Príamo, ¿verdad? El gobernante, por así decirlo, rey, ¿cierto? ¿Ya? De Troya. Oro sin cuento y otros despojos de los frigios están siendo llevados a las naves aqueas, pero aguardan un viento favorable de proa, con el deseo de ver a sus esposas e hijos después de 10 años. Silenciar los micrófonos, por favor, gracias. Estos griegos que han asediado la ciudad, ¿cierto? Ya ustedes saben que todos estos guerreros eran guerreros marítimos. También yo, vencido por la diosa Argiva Hera y por la Atenea, que colaboraron en la destrucción de los frigios, me dispongo a abandonar la ilustre Ilión, la Iliada, ¿cierto? Perdón, Ilión o Troya, en mis propios altares, pues cuando la soledad funesta se apodera de la ciudad, sufre los intereses de los dioses y estos no suelen recibir culto. El escamandro retumba con el eco de los gemidos de las prisioneras que se han sorteado a los vencedores, de unas se han apoderado el ejército arcadio, de otras el tesalio y los teseidas, jefe de los atenienses. Están hablando de las distintas tribus guerreras que habían acá en Grecia. Las troyanas que no han sido sorteadas se cobijan aquí bajo estas tiendas, elegidas por los jefes del ejército. Con ellas están la Laconia Helena, hija de Tindario, considerada prisionera con razón. Y si alguien quiere ver a la desdichada Hécuba, aquí la tiene postrada ante las puertas, derramando abundante llanto por numerosas razones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. A partir de lo que ustedes leyeron, de lo que estábamos leyendo, ¿a qué tipo de discurso pertenece? ¿Es una argumentación, una explicación, un monólogo o un diálogo? Recuerden que está hablando Poseidón. ¿Qué tipo de texto será? ¿Era una argumentación, una explicación, un monólogo o un diálogo? Un monólogo. ¿Un monólogo? ¿Qué piensan los demás?
¿Ya? Muy bien, era un monólogo, ¿cierto? Argumentación y explicación lo descartamos, puesto que era un texto más bien literario, así que descartamos esos textos no literarios. El diálogo no podría ser porque implicaba que hubiese participado otro personaje que hubiese dialogado o intervenido, así que tampoco. Justamente teníamos a un solo personaje, que era el dios del mar, Poseidón, que era el que daba este discurso. Entonces era un monólogo. Muy bien, gracias por participar, esa es la idea. Bien, pasamos al siguiente texto. Este texto es de La Casa de Bernarda Alba, no sé si la han leído, ya de Federico García Lorca, ya cierto que es un autor del teatro español y de poesía española. Lo voy a leer, ¿cierto? Es un fragmento de una obra de esta obra de teatro. Ya tenemos un lenguaje acotacional, ¿cierto? Que es el que está entre paréntesis, que son indicaciones para la puesta en escena. Dice, habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda, muros gruesos, puertas en arco, con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes, sillas de anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda, es verano, un gran silencio umbroso, oscuro, tenebroso, se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola, se oyen doblar las campanas, sale la criada. Interviene la criada, ¿cierto? Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. La Poncia sale comiendo chorizo y pan. Llevan ya más de horas de gori gori. Han venido cura de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. La criada es la que se queda más sola. La Poncia era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas, un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda, quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriésemos de hambre, mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la orza de chorizos. La criada, con tristeza, ansiosa, ¿por qué no me das para mi niña Poncia? La Poncia, entra y llévate también un puñado de garbanzos, hoy no se dará cuenta. Una voz, Bernarda, ¿la vieja está bien cerrada? Con dos vueltas de llave. Pero debes poner también la tranca. Tienes unos dedos como cinco ganzúas. Bernarda, ya viene, limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. La criada, qué mujer. La Poncia, tirana de todos los que la rodean, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. Limpia, limpia ese vidriado. Si se fijan hasta acá, tenemos el diálogo de dos niñas, ¿cierto? Las dos son criadas, ¿cierto? Que está en verdad ordenando ahí y llega de a poco, empieza a llamar Bernarda Alba, ¿cierto? La empieza a llamar, ¿cierto? Y tiene que empezar a ordenar rápido. La Poncia, ella la más saciada, ella la más decente, ella la más alta, buen descanso, ganó su pobre marido, ¿cierto? Acuérdense que el tema central acá, aparte bueno, el luto de la familia, ¿cierto? Por la muerte del padre, ¿ya? Cesan las campanas. La criada, ¿han venido todos sus parientes? La Poncia, los de ella, la gente de él, la odia, vinieron a verlo muerto y lo hicieron la cruz. La criada, hay bastantes sillas, la Poncia, sobran, que se sientan en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio, maldita sea. Contigo se portó bien. 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vidas sin secretos una con otra, y sin embargo, maldita sea, mal dolor del clavo la pinche en los ojos. En verdad, o sea, la criada no le tenía mucha buena a Bernarda Alba, ¿cierto? O sea, ella seguramente no, como vemos acá, no se portó muy bien con ella. La criada, mujer, la Poncia, pero yo soy buena perra, ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me asusa. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados, pero un día me hartaré. La criada, y ese día, la Poncia, ese día me encerraré con ella en un cuarto, le estaré escupiendo un año entero. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro, hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro es que no le envidio la vida. La quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando angustias, la mayor, que es la hija del primer marido, y tiene dineros, la demás mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. La criada, ya quisiera tener yo lo que ellas, la Poncia. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad.
la criada, esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada, la Poncia, en la alacena, este cristal tiene unas motas, la criada, ni con el jabón ni con la bayeta se le quitan. Están sonando las campanas. En el último responso me voy a oírlo, a mí me gusta mucho cómo canta el párroco, en el Pater Noster, subió, subió, subió la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco, claro es que al final de un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora que nadie como el antiguo sacristán, Tronchapinos, en la misma de mi madre, que está en gloria, cantó. Retumbaban las paredes y cuando decían amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. Imitándolo, amén. Se echó a toser. Criada, te vas a hacer el gaznate polvo, otra cosa hacía polvo yo. Sale riendo. Bien, todo este diálogo, ¿cierto? Esta intervención que vimos, ¿verdad? Era el diálogo de estas dos criadas, ¿cierto? En la casa de Bernarda Alba, ¿verdad? El día de la muerte del difunto. Bien, pregunta 15. El fragmento anterior tiene como propósito o propósitos: uno, develar al lector el conflicto dramático de la obra. 2, contextualizar al lector respecto de la figura de Bernarda. 3, introducir al lector en la atmósfera en que se desarrollará el conflicto. ¿Cuál creen que es o son correctas acá? ¿Cuáles serán correctas? Repito, develar al lector el conflicto dramático de la obra. 2, contextualizar al lector respecto de la figura de Bernarda, ¿cierto? Que era esta dueña de la casa, la madre de las niñas. O introducir al lector en la atmósfera en que se desarrollará el conflicto. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál era el conflicto de esta obra? ¿La han leído? ¿La han escuchado de ella? ¿Cuál era el conflicto, saben o no, de la casa de Bernarda Alba? El conflicto en realidad no aparece acá. El conflicto de esta obra, bueno, está la muerte del padre, pero la muerte del padre genera otro conflicto, que las hijas tengan un buen futuro, quién se va a casar, ya, que queden bien, ¿cierto? Porque son hijas que estaban ya en edad de casarse, ya, entonces en realidad acá no aparece el conflicto de la historia, así que descartamos todas las que tengan la número uno. Nos quedaría solamente la B y la D. Ya, es decir, solamente solo 2 o 2 y 3. Por lo tanto, ya sabemos que la 2 sí o sí tendría que ser, que es contextualizar al lector respecto de la figura de Bernarda. Sí, puede ser, ¿verdad? Porque tenemos esta idea de que ella era, o sea, a través de la voz de las criadas, ¿cierto? Que era una mujer mandona, que no se había portado muy bien con ella, que era una mujer exigente, ¿verdad? Ya, ¿y la 3 será correcta o no? Introducir al lector en la atmósfera en que se desarrollará el conflicto. ¿A qué aspecto, en qué parte ustedes creen que pertenecía esta parte de la obra? ¿Al inicio, al desarrollo, al clímax, al desenlace? ¿Están ahí? ¿Qué piensan? Yo pienso que al desenlace. Ya al final, ya. Si fuera por el desenlace, entonces la 3 no sería. ¿Ya? ¿Y los demás qué piensan? Yo pienso que el inicio, ¿Ya? ¿Por qué piensa que puede ser al inicio? porque usted dijo que el conflicto era, que el conflicto de que la muerte del padre era la que desarrollaba el conflicto, entonces debería ser, dice acto primero ahí arriba. Exacto, bien, ya acto primero. Muy bien, bien, le puso atención. Excelente. Justamente la 3 va a ser lo que o sea, esta parte es el inicio de la obra, ya por el tema del primer acto, ya, por lo tanto, está recién comenzando, ya, y el conflicto se va a desarrollar más adelante. Entonces está introduciendo la atmósfera para que después se desarrolle el conflicto. Así que la 3 también era correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B, 2 y 3. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro, cierto? ¿Sí? Bien. La 16. Sobre Bernarda, ¿es correcto afirmar que lleva una vida de apariencias aunque no tiene dinero? 2, es una mujer conservadora y severa a quienes todos temen? 3, en el momento en que transcurre la escena se encuentra en el funeral de su padre. Acá tienen que simplemente fijarse las marcas del texto. ¿Quién murió realmente? ¿Murió el padre de ella en ese era el padre o quién murió? ¿Era el padre de Bernardo o quién murió realmente acá, en este funeral, que marcó a las hijas de ella?
el que murió era el esposo, ¿cierto? No era el padre, ¿ya? Por lo tanto, descartamos la número 3, dice, en el momento en que transcurre la cena se encuentra el funeral de su padre, no. El padre había muerto, sí, el padre de ella, pero el funeral que están contando en esta parte era el funeral de su esposo, ¿ya? Por eso las hijas quedaban solas, por así decirlo. ¿Ya? Así que todas las que tengan la 3 la descartamos, así que nos quedaría solamente la A o la B, que es solo 2 y solo uno y 2. ¿Ya? Al haber descartado la 3, ya sabemos que la 2 sí o sí tendría que ser. Es una mujer conservadora y severa a quienes todos temen. Lo podemos comprobar por lo que dicen las criadas sobre Bernarda Alba, ¿cierto? Que era una mujer severa, una mujer mandona, que era muy exigente con ella, no siempre las trataba muy bien. Así que la 2 sí o sí era. Y la 1 lleva una vida de apariencias, aunque no tiene dinero. A Bernarda Alba le gustaba mantener la apariencia, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes por lo que escucharon o leyeron? ¿Le gustaba mantener la apariencia o no a ella? Chicos, chicas, ¿qué piensan? ¿A esta mujer, Bernarda Alba, le gustaba mantener la apariencia o no? Yo creo que sí. Ya, ¿cierto? Acuérdense que en una parte dice que ella mandaba como a las criadas a vigilar lo que pasaba en las otras casas, siempre quería tener todo perfecto, todo muy ordenado, que nada se viera mal, ¿verdad? Todas las hijas que supieran hacer coser, qué sé yo, fueran buenas mujeres, ¿ya? Buenas esposas. Entonces, claro, pues justamente todo eso nos da a conocer que sí le gustaba mantener la apariencia. Entonces, en la 16 sería la B, 1 y 2, ¿cierto? Que llevaba una vida de apariencias, aunque no tenía dinero, porque en realidad no tenía tanto dinero, salvo la herencia que le había dejado uno de sus esposos. Y la 2 es una mujer conservadora y severa, ¿verdad? A quienes le temen, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, 17. ¿En qué circunstancias se encuentran los personajes mientras interactúan? Eso está fácil. Mientras mantienen encerrada a Bernarda en una habitación, preparan un almuerzo familiar en la casa de Bernarda, esperan que Bernarda regrese de un viaje con sus hijas, preparan la casa de Bernarda para una reunión fúnebre, o la E, trabajan como un día cualquiera en la casa de Bernarda. ¿Cuál es? Esa está fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es la correcta acá? ¿Cuál es el trasfondo de lo que está pasando acá? ¿Cuál es el La D. ¿Cuál? ¿La D? La D, ¿cierto? Preparan la casa de Bernarda para una reunión fúnebre, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, va a llegar toda la familia de Bernarda, ¿verdad? A este funeral, ¿cierto? De su esposo, ¿ya? Muy bien, ese era el contexto de la obra. Muy bien, la 18. La palabra azuzar. ¿Qué significa la palabra azuzar en el contexto de la obra? Vamos a ir de nuevo al texto, ¿ya? Para que vean cómo se usa esta palabra, ¿ya? La palabra azuzar, se la voy a leer, dice así. A ver, busquemos la palabra azuzar, ¿ya? No la encuentro acá. ¿La encontraron? La palabra azuzar, la estoy buscando. Sí, profe, está... Ahí está, ya la vi. Sí, gracias. Ya, gracias. Ahí está, se las voy a leer. Igual la pueden leer. Ahí. Dice la Poncia. Pero yo soy buena perra, ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. ¿Ya? Mis hijos trabajan en sus tierras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está el contexto de la palabra azuzar. Entonces, ¿qué significará esa palabra? Exigir, incitar, obligar, golpear o suplicar. Obligar. ¿Cuál? Obligar. Obligar, ya. Imagínense esto, ella está hablando, entre comillas, un poco metafóricamente, porque porque ella se está viendo así como si fuera un perro, como una perra, ¿cierto? Que le sirve a su ama, ya, a la señora Bernarda, ya, y como que esta de vez en cuando como que la incita a hacer cosas, en verdad. Eso significa usar, ya, no es exigir, no es obligar, está muy relacionado, sí, con la obligación, pero ¿La A asusar, entonces puede ser? no, también podría haber sido, pero no, porque exigir hubiese implicado que, a ver, si ella Bernarda era como, claro, era la señora de la casa, ¿ya? Pero asusar es como,
es como pegarle a un animal como con el látigo o como incitarlo a hacer algo, ¿ya? Entonces la palabra más precisa era la B, incitar, ¿ya? Asusar en este contexto tiene que ver como incitar a que su empleada hiciera las cosas que ella la mandaba, ¿ya? Ese era el contexto de esta palabra, ¿ya? Bien. La 19. La expresión nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad, subrayado en el texto, significa que la A, a pesar de no tener lujos, tienen salud y un terreno donde vivir. La B, aunque no posean riquezas, pueden tener una vida digna y plena. La C, aunque sean pobres, van a tener un entierro digno a la hora de la muerte. La D, tienen la capacidad de trabajar y vivir su vida con autenticidad y coherencia. O la E, al ser mejores personas que Bernarda, tienen un espacio asegurado en el cielo. ¿Cuál será la correcta? Repito la expresión, nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Es lo que dicen las dos empleadas, ¿verdad?, en relación a Bernarda. ¿Qué significará? Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Están hablando, a ver, dice, a pesar de no tener lujos, tienen salud y un terreno donde vivir. ¿Están hablando de un terreno físico? ¿Están hablando de un terreno físico la última parte? Creo que la D. Ya. Profe, ¿es la E o no? Ya, la A no podía ser, ¿cierto? Está entre la D y la E. Veamos la E. Al ser mejores personas que Bernarda, tienen un espacio asegurado en el cielo. Ese podría haber sido un buen distractor, pero en ningún momento está hablando... A ver, sí se puede entender que la verdad se asocia con lo bueno, y al ser lo bueno podría ser el cielo, ¿ya? Pero tenemos que ver cuál es más precisa. Veamos la D. La D dice, tienen la capacidad de trabajar. Sí, porque dice, nosotros tenemos las manos, ¿verdad? Y con las manos, ellas como son lavanderas, ¿verdad? Empleadas, trabajan más con las manos. Y vivir su vida con autenticidad y coherencia. Dice, tenemos un hoyo en la tierra de la verdad. O sea, está hablando metafóricamente de cuando mueran, ¿sí? Pero ellas son auténticas, ellas sí dicen la verdad, no son como Bernarda, que seguramente, si leyéramos la obra, ella fue más mentirosa, inventaba algunas cosas. Entonces, la más correcta era la D. La D era la más precisa, ¿ya? Eh, sí, la D era la correcta, ¿ya? Bien, pasamos a la 20, ¿ya? Ujú. Bien, la 20 dice, a partir del texto podemos inferir que Magdalena es viuda del difunto, hija de Bernarda, criada de Bernarda, hermana de Poncia o la hermana de Bernarda. En un momento nombraron a Magdalena, ¿cierto? ¿La B? Sí, ¿cierto? La B, muy bien, ¿verdad? Porque dice, sabemos que Magdalena es hija del hombre que había fallecido, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el hombre que falleció era era el esposo de Bernarda, ¿ya? Por lo tanto, si sabemos que es hija de este hombre que falleció, de este matrimonio, por lo tanto, es hija de Bernarda también, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sí. Y lo dice en esta parte. Han venido curas de todos los pueblos, la iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena, ¿cierto? Es la que se queda más sola, era la única que quería al padre, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que era el padre de este hombre que murió, ¿cierto? Y que obviamente como estaban casados, no dice en ningún momento que tuvieran matrimonio aparte ni nada, podemos deducir que era hija también de Bernarda Alba, ¿ya? Por lo tanto, la 20 era la B, hija de Bernarda, ¿ya? Muy bien, ¿ya? De ese texto, de esas preguntas, ¿quedaron claras? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Ya. Vamos a pasar al último texto que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Dice así, este texto, ¿ya? Es un extracto, no sé si lo han escuchado, hay películas, pero también está basado en un libro, de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Vamos a leer un fragmento de esta historia, ¿ya? Dice así, Estela, te he dicho que lo quiero, Blanche, dando un paso hacia la derecha. Esto está un poco desordenado, pero en realidad son diálogos. Ya cada vez que interviene un personaje, igual que la parte anterior, porque estamos viendo el género dramático, son diálogos de los personajes, ¿ya? No lo vean como narrativa. Te he dicho que lo quiero, dice Estela. Blanche, dando un paso hacia la derecha, entonces tiemblo por ti simplemente, tiemblo por ti. Estela,
Va hacia la butaca, se sienta y pone a su alcance sobre el mueble el frasco con el esmalte para uñas. Es el lenguaje acotacional, ¿cierto? No puedo evitar que tiembles si te empañas en temblar. Pausa, se oye el silbato y el bramido de un tren que se acerca. Blanche también se acerca. ¿Puedo hablar claramente? Estela, sí, habla, con toda claridad que quieras. Guarda en silencio mientras pasa rugiendo el tren. Blanche se queda de pie junto a la cama, tapándose los oídos, el rostro vuelto hacia el armario, huyendo del estruendo. Al amparo del ruido del tren, Stanley entra por la derecha en la sala, trae una lata de aceite y está cubierto de grasa. Flanquea el umbral, se queda parado junto a la puerta, cerca del refrigerador, sin ser visto por Blanche y Estela, pero visible para el público, y escucha la conversación de ambas mujeres. O sea, acá tenemos estas dos mujeres, ¿verdad?, que estaban hablando probablemente en una casa, en una habitación, y esa casa estaba muy cerca de donde pasaba la línea del tren, por eso se escuchaba ese estruendo, ¿ya? Y justo viene entrando un personaje que era Stanley, pero estas mujeres que están conversando, no se dan cuenta que este hombre llegó, ¿ya? Entonces siguen conversando. Blanche, pues bien, perdóname, pero Stanley es vulgar. Estela, supongo que sí. Blanche, lo supones, no puedes haber olvidado nuestra educación, Estela, hasta el punto de suponer siquiera que tiene algo propio de un caballero, ni una partícula, no. Oh, si solo fuese al menos ordinario. Stanley se yergue y escucha. Si solo fuese común, pero íntegro y bueno, no. Hay en él algo francamente bestial. Supongo que me odiarás por haberte dicho esto, ¿verdad? ¿Cierto? Si no me equivoco, en este texto son dos amigas, ¿verdad? Que no se veían hace tiempo y una de ellas regresa y empiezan claro, le dice lo que piensa de su marido o del hombre con el que vive. Estela, con frialdad, vamos, dilo todo, Blanche. Blanche, adelantándose más hacia la izquierda, Stanley actúa como un animal, tiene los hábitos de un animal, come como un animal, se mueve como un animal, habla como un animal. Hasta hay en él algo de subhumano, algo que no ha llegado aún a la etapa humana. Sí, tiene algo de simiesco, como esas láminas que he visto en los estudios antropológicos. Miles y miles de años han pasado de largo a su lado y ahí lo tienes. Stanley Kowalski, el sobreviviente de la Edad de Piedra. Ahí lo tienes, llevando a su casa la carne cruda de la presa que acaba de matar en la selva. Y tú estás aquí esperándolo. Quizás te golpee o tal vez te gruña y te bese. Eso se han descubierto y a los besos. Avanza, primer término. Anochece, los demás gorilas se reúnen. Ahí delante de la caverna todos están gruñendo como él, bebiendo y mordiendo y moviéndose con pesada torpeza. Su partida de póker, así llamas tú a esa fiesta de gorilas. Alguien gruñe. Uno de esos animales intenta apoderarse de algo y ya empezó la gresca. Dios mío, puede ser que distemos mucho de estar hechos a la imagen de Dios, pero Estela se sienta junto a Estela y la rodea con el brazo. Hermana mía, ya vieron, ahí se nota que, claro, en la relación de ambas eran que eran hermanas. Se han hecho algunos progresos desde entonces, ya han aparecido en el mundo cosas como el arte, como la poesía y la música. En algunas personas han empezado a nacer sentimientos más tiernos. Tenemos que acrecentarlos y aferrarnos a ellos y retenerlos como nuestra bandera en esta oscura marcha hacia lo que está cada vez más próximo. No te quedes atrás, no te quedes atrás con los brutos. Stanley vacila, pasándose la lengua por los labios, cierra con estrépito la puerta de la calle y abre el refrigerador. Blanche retrocede, sobresaltada. Stanley. Oye, Estela, saca el refrigerador una botella de cerveza y la abre. Hay una pausa y ambas hermanas intercambian una larga mirada. Estela, que ha escuchado con aire grave a Blanche. Sí, Stanley. Blanche murmura con aire agitado. Estela, trata de retener a su hermana, que se levanta y va hacia la puerta que separa las habitaciones y descorre las cortinas. Stanley. Hola, Estela. ¿Ha vuelto Blanche? Estela, regresando al dormitorio y mirando a Blanche. Sí, ha vuelto. Blanche se levanta, va hacia la puerta que separa las habitaciones, arrimándose a la columna. Está entre Stanley y Estela y mira con aprensión a aquel. Stanley. Hola, Blanche. Ha dado un par de pasos hacia el centro y le sonríe a su cuñada. ¿Ya? Extracto de un tranvía llamado Deseo. Muy bien. ¿Lo habían leído? ¿Lo habían escuchado de este texto? Es un texto bien famoso. ¿Ya? Muy bien. Dice, del texto se puede concluir que Blanche es una mujer amable, sensible, agresiva, hipócrita o narcisista. ¿Cuál creen que describe mejor a Blanche? ¿Y por qué?
Blanche, cierto, era esta mujer, la hermana que había llegado a visitar a Estela, ¿verdad? ¿De qué cosas hablaba Blanche? ¿Qué le dice Blanche a Estela? ¿Qué cosas le recalca? Le decía constantemente que dejara a Stanley, ¿cierto? Que era un animal, que no tenía modales, no apreciaba el arte, la música, las cosas de cultura, ¿ya? Entonces lo veía como alguien inferior, ¿ya? No es que ella se centrara en sí misma, así que no puede ser narcisista, hipócrita si es que yo hubiese actuado en contra de la verdad, tampoco, agresiva, ella no fue agresiva, en un momento se exaltó, ¿sí? Porque por eso todas las exclamaciones, pero ella no golpeó, no le dijo, no actuó de manera agresiva con la hermana. Sí podemos estar entre la amabilidad y la sensibilidad. ¿Cuál creen ustedes que corresponde mejor? ¿Que ella era amable o sensible? Blanche. ¿Qué calzará mejor en ella? ¿Ser amable o sensible? ¿Cómo la describen ustedes? Sensible. ¿Ya? ¿Por qué? Veamos acá, mire, em, dice en el texto, se han hecho algunos progresos desde entonces y han aparecido en el mundo cosas como el arte, como la poesía y la música, ¿cierto? En algunas personas han empezado a nacer sentimientos más tiernos, ¿ya? Ella está hablando de algunas personas, pero eso de hablar de algunas personas en realidad está hablando de sí misma, que ella también ha recibido ahora una educación más refinada, ha conocido el arte, la cultura, la música, la poesía, y ella en realidad está hablando de ella. Ella también ahora, o sea, estas cosas, este arte, ha despertado en ella otros sentimientos. Entonces después la invita a su hermana, a Estela, a que ella haga lo mismo. Dice, tenemos que acrecentarlos, ¿verdad? Aumentar esos sentimientos y aferrarnos a ellos y retenerlos como nuestra bandera. O sea, hay que ahora exaltar esos sentimientos. Entonces justamente esa exaltación de sentimientos tiene que ver con esta sensibilidad, ¿ya? Así que muy bien, era la B, ¿ya? La siguiente, ¿cuál es el conflicto de fragmento leído? Eso está más o menos claro. La A dice el temor de Blanche de ser odiada por Estela, la culpa de Estela por estar enamorada de Stanley, la falta de criterio con que Blanche increpa a su hermana, el rechazo de Blanche por la relación de su hermana con Stanley, el enojo de Estela por la forma en que su hermana trata a Stanley. ¿Cuál será la correcta? ¿La D? ¿Ya? El rechazo de Blanche por la relación de su hermana con Stanley. Muy bien, esa es la correcta, ¿cierto? Tenemos todo el tiempo en este diálogo que tienen las dos hermanas en que Blanche más bien la critica, le dice cómo no ve que este hombre desde el cual está enamorado, ¿cierto? Estela, es un hombre que es como un hombre que la podría hasta golpear, que no la valora, un hombre que es borracho, la puede tratar mal, ¿verdad? Un hombre que no tiene la educación que tiene ella, entre otras cosas. Entonces, todo el tiempo genera este rechazo a esta relación que tiene su hermana, ¿cierto?, con Stanley. ¿Ya? Muy bien, esa era la correcta. La 23. Del texto se concluye que el motivo por el cual Blanche retrocede sobresaltada en el relato es, acá tienen que inferir por qué Blanche al momento que, cierto, supuestamente ingresa, porque ya estaba desde antes escuchando la conversación, ¿verdad? Después de que Stanley como que abre la puerta de una vez, así súper fuerte, y después la cierra, ¿verdad? Después de ese momento, ahí se sobresaltó Blanche, ¿ya? ¿Por qué? La A dice el susto que le provoca a Stanley por su violenta y hostil forma de ser. B, la sensación de culpa que le causa haber hablado mal de otra persona. C, el malestar que le provoca la respuesta de su hermana sobre su relación. D, el miedo de ser descubierta por Stanley debido a que estaba hablando de él. O la E, la sorpresa que siente al saber que Stanley había escuchado su conversación. ¿Cuál creen que es la más correcta? Puede ser la E o la D. Ya, ¿cierto? Ya dice la D, el miedo de ser descubierta por Stanley debido a que estaba hablando de él. O la E, la sorpresa que siente al saber que Stanley había escuchado su conversación. Ya, está muy bien, pero la diferencia entre ambos es que en la E asegura o tiene la certeza, la seguridad de que Stanley las oyó, pero en realidad tenían esa seguridad, estaban ellas seguras que fueron oídas por Stanley. No, No. ¿cierto? No, ¿verdad? O sea, no alcanzamos a ver que ellas se hubiesen dado cuenta de que realmente fueron escuchadas, así que la descartamos. ¿Ya? Entre esas dos, la D era la más correcta, el miedo de ser descubierta por Stanley debido a que estaba hablando de él, ¿cierto? O sea,
Sabemos que había estado hablando, porque se supone que este hombre todavía no llegaba, a pesar que ya había llegado y escuchó todo, ¿ya? Entonces obviamente le dio miedo que hubiese escuchado alguna parte de la conversación, a pesar que no tenía la seguridad y el otro hombre aparentaba no haberla escuchado, ¿ya? Así que muy bien, era la D, la 23 era la D. Vamos a pasar a la siguiente, la palabra íntegro, ¿ya? Una persona íntegra es atenta, sencilla, honesta, aplicada o compleja. ¿Con qué se relacionará más la palabra íntegro? La voy a describir lo que significa, a ver, o digan ustedes. Íntegro, ¿con cuál se relaciona más? Atento, sencillo, honesto, aplicado o complejo. A ver, se la voy a describir. Una persona íntegra se caracteriza por ser recta e intachable, es decir, que cumple con todas las normas morales. Una persona que mantiene cierta ética, ¿verdad? En este contexto, la palabra honesto, ¿cierto? Sería, o no. ¿Cuál piensan ustedes? O aplicado, o atento, ¿cuál sería acá? ¿Aplicado? ¿Aplicado? ¿Ya? No, Aplicado. ¿aplicado? ¿Están todos de acuerdo? Honesto. Ya, estamos hablando, la palabra íntegro tiene que ver con la parte valórica, ya, la palabra aplicado tiene que ver con la parte más intelectual, ya, y acá dice, en realidad la palabra íntegro la ocupaba para decirse que este hombre no era un ser íntegro, no era un ser, no es que fuera aplicado, no se refiere a eso, ya, por lo menos que tuviera valores, a eso se refiere, ya, y lo más cercano, claro, lo más cercano a la parte valórica de toda la alternativa era la C, ya, honesto, ¿ya? Porque íntegro implica una honestidad, valores morales, valores éticos, ¿ya? Entonces la C era la más correcta, ¿ya? Para la palabra íntegro, ¿ya? No olvidar eso, que íntegro tiene que ver con lo valórico, ¿ya? La 25. ¿Qué característica define a Estela? Elegante, ignorante, descuidada, apasionada, desinteresada. Estela era la que estaba enamorada de este hombre. ¿Cómo la definen? Elegante, ignorante, descuidada, apasionada, desinteresada. Ya. ¿Era totalmente ignorante? ¿Ella era ignorante? ¿Tenemos alguna marca en el texto para eso? Elegante no vemos que sea elegante tampoco. Ignorante tampoco porque no vemos parte de su ignorancia, porque en realidad la hermana le decía que este hombre no estaba a la altura de la educación de ella, así que no era ignorante. ¿Puede ser desinteresada? Ya. ¿Desinteresada por qué? Porque sabe de que puede conocer más arte, más música, pero sin embargo no lo hace. Ya, podría ser una buena justificación, pero fíjense que lo que más sabemos de ella por este diálogo es que ella estaba enamorada de Stanley. Estaba tan enamorada, ya, que en realidad, pese a que la hermana le decía, le dio un montón de argumentos para que lo dejara, ella realmente seguía y quería seguir con él. O sea, ese amor no era solo amor, era una verdadera pasión, ya. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, la D, apasionada, sería lo que mejor la describe, porque ella sentía una pasión, estaba realmente enamorada por este hombre, que independiente de lo que pasara, no iba a cambiar. Y la 26, Blanche habla de las fiestas de gorilas para referirse a las peleas que tienen hombres como Stanley, las partidas de póker a las que asiste Stanley, el sentimiento de inseguridad que provoca Stanley, o los malos hábitos y la falta de educación de Stanley, o la reacción que tendrá Stanley cuando vuelva a casa. La B. La B, excelente, ¿cierto? Las partidas de póker a las que asiste Stanley. Muy bien, chicos. Nos quedan 20 segundos, de hecho, ya, pero alcanzamos a ver todos los textos que estaban listos para hoy. Alcanzamos justo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Alcanzamos justo. ¿Ya todos anotaron en el chat? ¿Ya? Para la asistencia. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. ¿Ya?